Bien. Buenos días, jóvenes. Espero hayan tenido un bonito descanso, hayan repuesto. Y vamos a terminar entonces hoy nuestra guía de retroalimentación que dejamos, ¿no es cierto?, en veremos la clase pasada. ¿Ya? Y una vez que terminamos entonces, si Dios quiere, la próxima clase del próximo lunes ya continuaremos con contenido nuevo. Entonces, si mal no recuerdo, habíamos quedado en la pregunta número 40, ¿ya?, en donde ustedes evidentemente me van a ayudar, ¿no es cierto?, a responder. Sí. Acá está, la 40. Ya, chicos, entonces, atento a la pregunta, vayan leyendo junto conmigo. Dice, entre las instituciones militares creadas después de la Segunda Guerra Mundial para el resguardo del área atlántica, se puede mencionar a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. En 1949, a consecuencia de este pacto se produjo a la formación de dos bloques políticos militares contrapuestos, b, la coexistencia pacífica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, c, el retroceso de la superioridad de Estados Unidos en Europa, d, la afirmación de la potencialidad japonesa en el Pacífico, e, la división de Berlín en 4 zonas de ocupación. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál será? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Tal vez la A. ¿Tal vez cuál? La A. La A. Perfecto. Se forman dos bloques militares contrapuestos, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, después la Unión Soviética responde creando el Pacto de Varsovia. Muy bien. 41. Durante el periodo de la Guerra Fría, la oposición entre dos bloques de poder, liderados por Estados Unidos y la URSS, se manifestó a través de una política que consideraba la necesidad de desarrollar actividades simultáneas en diversas áreas. Entre los campos de acción propios de la Guerra Fría, se pueden mencionar: 1, lo estratégico militar; 2, la expansión económica; 3, la lucha ideológica de ideas. Campos de acción propios de la Guerra Fría. Lo estratégico militar, la expansión económica, la lucha ideológica. ¿Cuál sería, hijo? La D. D de dedo, solamente 1 y 2. No, no es la D de dedo. Entonces la E. La E, perfecto, muy bien. 42. 42. Desde fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, se produjo en el mundo un conjunto de procesos que tienen como resultado la independencia de la mayoría de los países del continente americano. En el siglo XX, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, también ocurre el fenómeno de la independencia de las posesiones europeas en Asia y África. Ambos procesos, si bien ocurrieron en distintos periodos y tuvieron características específicas diferentes, corresponden al fenómeno de multipolarización, mundialización, bipolarización, globalización o descolonización. La D. D de dedo. ¿Globalización? No. Descolonización. Descolonización. Perfecto, muy bien. En la conferencia de Bandung, Indonesia, 1955, más de 30 países, entre los cuales estaban Japón, China Popular, India, Indonesia, Egipto y otros recién emancipados, liberados, manifestaron su voluntad decidida de no dejarse instrumentalizar por las grandes potencias y tomaron importantes resoluciones que, sin duda alguna, ayudaron al proceso de descolonización de África. Entre los 10 puntos acordados por la conferencia se encuentran: 1, acercamiento a los Estados Unidos por ser un aliado permanente de los países del tercer mundo; 2, respeto a la integridad territorial de todas las naciones; 3, reconocimiento de la igualdad de todas las razas. Solo 1, solo 2, solo 3, 2 y 3, 1, 2 y 3.
La conferencia de Bandung. La D, la 2 y la 3. Bien, excelente. La 2 y la 3. Perfecto. Acercamiento a Estados Unidos no, porque no estaba ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Muy bien. 44. El proceso de descolonización iniciado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial fue estimulado por una serie de factores, destacándose el reconocimiento del principio de autodeterminación de los pueblos por parte de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Además, este proceso se vio favorecido por A. El escaso interés de Estados Unidos y la URSS por influir en otros países. B. El acelerado desarrollo económico de las antiguas colonias europeas. C. La posición de Europa como garante, como aval de la autonomía de los pueblos. El debilitamiento de Inglaterra y de Francia tras el conflicto bélico. La ayuda económica prestada por los países no alineados a los pueblos africanos. El proceso de descolonización, es decir, las potencias europeas dejaron que sus excolonias lograran su libertad, su independencia. A. El escaso interés de Estados Unidos y la URSS por influir en los otros países. B. El acelerado desarrollo económico de las antiguas colonias europeas. C. La posición de Europa como garante de la autonomía de los pueblos. D. El debilitamiento de Inglaterra y de Francia tras el conflicto bélico. La ayuda económica prestada por los países no alineados a los pueblos africanos. La B. ¿B de burro o D de dedo? B de burro. No. Ojalá las antiguas colonias se hubiesen desarrollado, pero no fue así. La letra D, E. entonces. ¿Cuál? ¿Cuál La dijo? ¿E de escoba? Sí. No, no es la E de escoba. La D. La D de dedo, el debilitamiento de Inglaterra, que tenía muchas colonias alrededor del mundo, y de Francia, lo mismo. 45. Mahatma Gandhi, líder que logró obtener la independencia de India del dominio británico en 1947, utilizó como método de lucha política la guerra de guerrillas. B. La no violencia activa. C. La guerra santa. D. La paz armada. E. La lucha de clases. La letra B. La letra B. La violencia, la no violencia activa. Perfecto, muy bien, muy bien. Entró Cristian Rodríguez, qué bien. Comillas, el proceso de independencia de los países africanos y de algunos países asiáticos marcó el acontecer histórico en la década de los 50 y de los 60. Estos países se sacudían el lazo imperialista y comenzaban a avanzar en su desarrollo. Claro que este estaría claramente marcado hacia el subdesarrollo económico, social y cultural. Su destino no sería muy diferente al de algunos países latinoamericanos. Es decir, los marcaría una economía monodependiente y productora de materias primas. Claro que a escala inferior de los países latinoamericanos. Tanto que muchos de estos países africanos han sido catalogados como del cuarto mundo. Chuatas. 46. A partir del texto, usted puede establecer como correcto. 1. ¿Todos los países africanos y asiáticos presentan siempre el mismo desarrollo económico? 2. Integrar el cuarto mundo significa que algunos países subdesarrollados se destacan por su indigencia, por sus hambrunas y por su escasa promoción social. 3. Los países latinoamericanos presentan un desarrollo económico completamente distinto del africano y del asiático. Completamente distinto. Solo 3. La A. 2, solo 3. 1 y 2. 1 y 3. 1, 2 y 3. ¿Cuál será? Solo 2. La A. La A, solo 2.
Perfecto, muy bien. Solo 2. 47. América Latina se caracterizó en la década de 1960 y los primeros años de la década del 70 por una serie de cambios políticos e institucionales que afectaron las relaciones internas de los países y sus vínculos internacionales. Algunos de estos cambios estuvieron representados por 1. La formación de gobiernos militares a partir de golpes de Estado, la aparición de movimientos guerrilleros de izquierda en diversas partes de la región. 3. La aplicación en Latinoamérica de la Alianza para el Progreso por parte de Estados Unidos. Solo 1, solo 2, 1 y 3, 2 y 3, 1, 2 y 3. La E. La E. ¿Quién dijo tan bajito la E? ¿Quién me contestó? ¿La vergüenza? Muy bien, la letra E, 1, 2 y 3, perfecto. 48. Durante el periodo histórico de una guerra fría, la mayor parte de los países del mundo fueron atraídos por Estados Unidos y la Unión Soviética, para que formaran parte de sus respectivas áreas de influencia. Entre las estrategias utilizadas por Estados Unidos en la década de 1960 para mantener a los países latinoamericanos en su área de influencia destaca A. La expansión de su carrera aeroespacial a los países de Latinoamérica. B. El apoyo a los países de la región para que formaran parte del Comité de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. C. El establecimiento de alianzas militares para integrar a soldados latinoamericanos en la guerra de Vietnam. D. La entrega de préstamos y asesorías económicas para potenciar el desarrollo de los países latinoamericanos. E. La formación de un bloque económico libre de barreras aduaneras con países de la región. La letra D. La letra D, la letra D, la letra D, la letra D, la letra D. Entrega de préstamos y asesorías económicas para potenciar el desarrollo de los países latinoamericanos. Excelente, muy bien. La Alianza para el Progreso, ¿no es cierto? 49. El año 1962 se produjo el momento más crítico de la llamada Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos. Las causas que provocaron esta situación, o las causas que provocaron esta situación fueron, 1. El inicio de la invasión estadounidense a Vietnam y su rechazo por parte de de la Unión Soviética, el levantamiento del muro de Berlín en Alemania Democrática, o la instalación de misiles soviéticos en Cuba y el bloqueo de la isla por parte de Estados Unidos. Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1 y 3. El momento más crítico de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética del año 62. La letra C. La letra C. 3. Bien, la instalación de misiles soviéticos en Cuba y el bloqueo de la isla por parte de Estados Unidos. La crisis de los misiles, ¿no es cierto? Muy bien. 50. Durante el siglo XX las mujeres tuvieron gran protagonismo, sobre todo en la persistente lucha en pos de la obtención de derechos que hasta entonces les fueron denegados, entre los cuales cabe señalar mejores condiciones y ampliación de oportunidades laborales. 2. El ejercicio de los derechos políticos como el sufragio. 3. Acceso a la educación en igualdad de condiciones que los varones. Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, la letra E. Bien, excelente, la letra E, 1, 2 y 3. 51. Nación latinoamericana que se constituyó en una pieza clave en las relaciones internacionales durante la Guerra Fría, tanto por su cercanía geográfica respecto a Estados Unidos, como por su cercanía ideológica con la URSS. Lo anterior se refiere a Nicaragua, Cuba, Guatemala, Panamá o México. Cuba. Cuba, perfecto, muy bien. Por eso, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena las concesiones de recursos naturales de nuestros países a los monopolios extranjeros, condena los gobiernos que desoyen el sentimiento de sus pueblos para acatar los mandatos de Washington, condena los monopolios y empresas imperialistas que saquean continuamente nuestras riquezas, explotando a nuestros obreros y campesinos,
desangran y mantienen en retraso a nuestras economías y someten la política de América Latina a sus designios e intereses. Según el párrafo precedente, ¿qué corresponde a la primera declaración de La Habana? La situación económico-social en que se encontraba Cuba y América Latina en 1960 fue provocada por 1. La obstrucción de Estados Unidos al desarrollo económico de Latinoamérica. 2. La explotación de los recursos naturales por capitales extranjeros. 3. La acción nacionalista de los gobiernos de la región. Solo uno, solo dos, uno y dos, uno y tres, dos y tres. La letra E, 2 y 3. La letra E, 2 y 3, no. La situación económico-social de América Latina en los años 1960 fue provocada por la obstrucción de Estados Unidos al desarrollo económico de Latinoamérica, la explotación de los recursos naturales por capitales extranjeros, la acción nacionalista de los gobiernos de la región. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, chicos? Según el párrafo anterior, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena. Acá está atacando a Estados Unidos, obviamente, ¿no es cierto? La C. La C, solo 1 y 2, perfecto. La acción nacionalista de los gobiernos de la región. No había acción nacionalista porque todos eran influenciados por Estados Unidos, ¿ah? Una intromisión extranjera, muy bien. 53. En 1959, el presidente Fulgencio Batista fue derrocado por un grupo revolucionario que había tenido como centro de operaciones la Sierra Maestra en Cuba. Esta situación dio origen a un gobierno de larga duración, el que ha tenido conflictivas relaciones con Estados Unidos hasta hoy. Los hechos antes descritos corresponden a la historia de Nicaragua, Cuba, Guatemala, Panamá, Bolivia. Cuba. Cuba, perfecto. 54. Durante la segunda mitad del siglo XX en América Latina se aplicaron diferentes regímenes políticos que intentaron resolver desde sus distintas posibilidades, la demanda social por mayor justicia social y mayor desarrollo. De los siguientes y entre otros, ¿qué régimen o regímenes políticos se desarrollaron en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX? Durante la segunda mitad del siglo XX. La C, ¿o no? La C. Letra C, 1 y 2, populismo, socialismo o nazismo. Populismo y socialismo en la segunda mitad. Perfecto, muy bien. 55. Toda pretensión de cambios revolucionarios en cualquier lugar del mundo es contraria a los intereses de los Estados Unidos. Equivale a una guerra de subversión contra el orden norteamericano y en consecuencia es una guerra de agresión contra Estados Unidos que debe ser respondida con el poderío militar del país, igual que si se tratara de una invasión armada extranjera al territorio nacional. Del texto precedente y considerando la realidad latinoamericana en la década de 1960, se puede afirmar que, para Estados Unidos, América Latina era a. Susceptible a experimentar transformaciones estructurales por la acción de líderes vinculados a oposiciones de izquierda, propicia para un mayor desarrollo de su economía por la acción favorable de los gobiernos establecidos, una región que mostraba una correspondencia entre su importante crecimiento industrial y su elevado crecimiento demográfico, favorable para un proceso creciente de paz por la inexistencia de golpes de estados, una región que impedía cualquier tipo de relaciones entre economías de ambas zonas. Está brava esa, ¿eh? Letra A.
No. La E. La E. Una región que impedía cualquier tipo de relaciones entre las economías de ambas zonas, es decir, de la zona soviética y de la zona capitalista de Estados Unidos. Muy bien. 56. El 9 de noviembre de 1989 se produjo la caída del muro de Berlín, uno de los mayores símbolos de la Guerra Fría, hecho que fue la manifestación más clara del término de los socialismos reales. Entre las consecuencias más trascendentales de la caída del muro destaca a la organización de bloques económicos por parte de los ex países socialistas, B, el inicio de un programa de reducción de armamentos nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética, C, la reunificación de Alemania Federal y la Alemania Democrática en un solo Estado, la guerra de los Balcanes como resultado de la defensa de Yugoslavia en su independencia en la órbita del socialismo, D, el ingreso inmediato de los países de Europa del Este a la Unión Europea. ¿Cuál será la característica más trascendental de la caída del muro de Berlín? La letra B. B, la reunificación de Alemania Federal y Alemania Democrática en un solo Estado. Perfecto, muy bien. 57. El fin de la Guerra Fría fue un proceso que estuvo acompañado de una serie de hechos que ocurrieron como consecuencia de la desarticulación del bloque de influencia creado por la URSS y que derivaron en la disolución de esta superpotencia. Entre estos hechos destacó la descolonización de Asia, la creación de Yugoslavia, la reunificación de Alemania, el fortalecimiento del Pacto de Varsovia o la desaparición de la ideología comunista. ¿Por qué se desintegra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Quién se la juega? La Unión Soviética desapareció por la descolonización de Asia, la creación de Yugoslavia, la reunificación de Alemania, el fortalecimiento del Pacto de Varsovia o la desaparición de la ideología comunista. ¿Quién me ayuda? La C. La C, reunificación de Alemania. No. La B. ¿Cuál me dijo, hija? La B. Letra B de burro o D de dedo. La B. La B de burro. No. La E, la desaparición de la ideología comunista, muchachos. Por eso que se destruyó la Unión Soviética. En abril de 1990, los comunistas fueron desplazados del gobierno en Hungría. 2 meses después, Bulgaria celebró sus primeras elecciones libres en medio siglo. En octubre de 1991 se extinguió definitivamente la República Democrática Alemana y Alemania volvió a ser una sola. 2 meses después desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero las libertades conquistadas por la caída del muro trajeron también otros desafíos. Generaciones acostumbradas a tener seguro lo más básico, techo, comida y trabajo, se enfrentaron a la incertidumbre de un sistema en que nada estaba garantizado. Del texto adjunto se puede concluir que 1. La caída del muro de Berlín marca el fin del proceso comunista, pero también el inicio de la incertidumbre para muchos alemanes. 2. Alemania carecía de recursos humanos para desarrollar al país. 3. El capitalismo garantizó la educación para todos. Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3, 2 y 3.
La A, solo uno. Solo uno, perfecto, muy bien. 59. La disolución de la Unión Soviética en 1991 generó un cambio en los equilibrios de poder en el mundo, consolidándose algunos países como nuevos polos de poder por su relevancia política y su explosivo crecimiento económico. Entre ellos se puede destacar a Australia, Israel, Italia, Sudáfrica o China. China. China, muy bien. 60. ¿Cuál de los siguientes hechos no se produce en el marco de la Guerra Fría, desencadenada entre la URSS y los Estados Unidos, potencias dominantes después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hecho no ocurre en la Guerra Fría? A. La crisis de los misiles en Cuba, la Guerra de Corea, el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, la construcción del Muro de Berlín, la intervención norteamericana en la Guerra de Vietnam. Lo de las Torres Ah, Gemelas. sí. C. Las Torres Gemelas. Perfecto. Bien. Impecable. Entonces, chicos, si Dios quiere, la próxima semana continuamos con nueva materia, ¿no es cierto? Y esta guía, guárdenla porque de aquí voy a sacar preguntitas para una guía de actividades que va a ser nuestra primera nota del segundo semestre, nota acumulativa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bien, vamos a parar la